Ahora vamos a presentar a Liliana Reyes con su disertación en Lean, un hit de los 70 más vigente que nunca. Liliana Reyes es ingeniera en informática con más de 20 años en la industria de la consultoría y es miembro de la mesa directiva del capítulo chileno HL7 como representante de los pacientes. Es socia en la consultora Continuum y ocupa cargos de directora de operaciones y líder de consultoría del área de salud, siendo por más de 5 años líder del área de diseño de experiencia, y además es miembro del equipo organizador de la conferencia de tecnología StarCom, representante de pacientes de HL7 Chile y co-líder del programa de mentoría de Más Mujeres UX. Así que todo tuyo, Lili. Muchas gracias. Muchísimas gracias por A vos. la presentación. Bueno, se hace innecesaria esta primera slide, gracias por eso. Entonces partamos. Para poder partir, quiero presentarles primero a don Sakichi Toyoda. ¿Por qué es importante él? Porque la historia de su vida está relacionada a la historia que les vengo a contar. Él de niño observaba a su mamá mientras tejía en un telar y se dio cuenta de que cada cierto tiempo este telar se trababa y hacía que se perdiera el material. Fue así que él inventó y diseñó un telar automático y gracias a él se provocó la revolución industrial en Japón. Él es uno de los principales inventores destacados gracias a que revolucionó esa industria. Pero no solo eso, años más tarde junto a su hijo fundaría una de las compañías de automóviles más exitosas del mundo, que es Toyota. Y bueno, como Toyota es tan exitosa, muchos se preguntaban cuál era el secreto del éxito de Toyota. Es por eso de que en los años 70 el MIT estuvo haciendo investigación acerca de por qué era tan exitoso este tipo de esta empresa. Y lanzaron un libro que se llamaba The Toyota Way. Y bueno, en esa época se volvió un hit, ya éxito de ventas. Y con los años, esto se fue aplicando en distintas áreas. En el área de los negocios, inspirados también en este método Lean, aparece Lean Startup, para poder ver cómo la mejora continua era idónea para la innovación y por lo tanto para crear empresas. Por otra parte, aparece Lean UX, como una forma de apegarse a estos principios Lean y poder acortar los tiempos en los cuales se hacían los procesos de investigación y de diseño y poder incorporar la mejora continua y ciclos más cortos en este proceso. Y por último, Lean Software, ya de la mano de los hermanos Mary y Tom Popendiek, que ellos aplicaron estos principios Lean al mundo del software y principalmente de productos. Por eso entonces, esta charla se llama Lean, un hit de los 70 más vigente que nunca, y les voy a compartir nuestra experiencia usándolo. Para eso, los quiero posicionar vamos a viajar hacia atrás y a marzo de este año, cuando empezaba la pandemia, específicamente por ahí por la segunda semana de marzo. Nosotros, como equipo, éramos un equipo pequeñito, el área de salud se venía formando hacía muy poco rato, y la verdad es que estábamos esperando los vistos buenos de propuestas comerciales que habíamos lanzado. Y comprenderán que en modo pandemia y tanta incertidumbre significó que muchas de esas respuestas se empezaron a atrasar. Entonces este equipo, además, estaba enfrentando esta incertidumbre. Entonces nos sentíamos con impotencia, ansiedad, pero principalmente con ganas de ayudar. Porque la verdad, el ver lo que estaba ocurriendo a nuestro alrededor y sentir que no podíamos contribuir nos tenía muy incómodos. Entonces llegó la inspiración y nos preguntamos cómo nosotros, con lo que sabemos hacer, podemos ayudar a aplanar la curva de contagio, que era el llamado que hacían desde el ministerio en nuestro país hasta las distintas redes y los canales de televisión, todos los medios de comunicación. Y bueno, lo que hicimos fue un triage en línea
que pudimos lanzar en solo un día. Era nuestro MVP. No era perfecto, tampoco pretendía hacerlo, pero lo importante es que servía. Y les voy a contar cómo aplicamos los principios Lean para poder hacer eso. Se llamaba el test coronavirus. Y acá hay una fotito del Slack. Nació el 12 de marzo. Ahí se creó ese canal y fue el día en que se lanzó. El primer principio habla de eliminar el desperdicio. Y esto implica que tenemos que quitar todo lo que no aporte valor al usuario. Y acá ocurre de que muchas veces nosotros creemos que la documentación exhaustiva y el exceso de documentación en el que muchas veces caemos, eso, por ejemplo, puede llegar a ser desperdicio, documentación que no se utiliza, documentación que no sirve. Si lanzamos algo en un día, claramente la documentación que podíamos hacer era de ese estilo. Era en cuaderno, era papel. Era lo suficiente para que pudiéramos generar una visión compartida. La documentación sí puede ser Lean. Pero también pasa otra cosa. Aquellos que vienen del mundo de la agilidad sabrán que se dice que el exceso de código o el código que queda atrapado en el ambiente de desarrollo o atrapado en certificación y que no llega a producción es inventario. Pasa lo mismo con el diseño. Cuando de pronto generamos mucho diseño, muchas pantallas y que quedan ahí almacenadas y nunca llegan a ser implementadas y menos llegar a un usuario final, entonces también tenemos desperdicio. Nosotros lo que hicimos fue disminuir eso lo más que pudimos. El segundo principio habla de amplificar el aprendizaje. El aprendizaje más valioso se provoca cuando uno da ciclos completos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú no solamente tomas un dolor o una necesidad, lo diseñas, lo implementas, lo lanzas. Cuando diste toda esa vuelta es cuando tienes el aprendizaje más valioso. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo del uso real que tiene lo que tú estás lanzando. Ahí se provoca el aprendizaje. Y nosotros lo que hicimos fue, al hacer ciclos tan cortos de un día, pudimos tener este aprendizaje rápidamente. Por otra parte, como éramos un equipo chiquitito, inicialmente no éramos más de 3 o 4 personas, todos hacíamos de todo. Y eso te deja expuesto al feedback directo de los usuarios. Esto no se entiende, esto no me funciona. ¿Qué quisiste decir con esta etiqueta? Esto está mal redactado. Y al tener un equipo completo expuesto a esto, no solamente el que está haciendo el diseño o el que está haciendo el testeo, sino que todos por igual y todos vinculados a través de un único canal de comunicación. Y claro, ¿qué nos pasó? Que todos querían opinar y aportar. Entonces teníamos compañeros nuestros de otras áreas que también nos mandaban mensajes, nos decían, oye, podrían hacer esto, sería una muy buena idea. Recibíamos también mensajes desde las redes sociales, personas que nos conocían nos mandaban mensajes directos diciendo, oye, sigan adelante, oye, ¿cómo puedo ayudar? Podrían agregar esto otro. Y de pronto uno se entusiasma. ¿Y qué nos pasó? Nos pasó que, bueno, queriendo modificar este triage, porque claro, cada 2 o 3 días el ministerio cambiaba la forma como evaluaba o declaraba como sospechoso un caso, entonces había que ser súper rápido en hacer cambios, y como vino uno de estos cambios, cambiamos, obviamente, este cuestionario y lo rompimos. El tema fue que no nos dimos cuenta nosotros, se dio cuenta un periodista, porque durante esa primera semana todo el mundo nos llamaba, salimos en el diario, empezaron a darnos feedback de todas partes. Y bueno, ¿qué pasó? Que claramente, como habíamos lanzado tan rápido, no teníamos un ambiente de certificación donde poder probar antes de lanzar. Y nada, pues aprendimos como equipo que de pronto todas estas cosas del testeo claramente son necesarios, pero cuando estás trabajando en modo Lean, de pronto no los tienes y tienes que ser aún más cuidadoso de lo que habitualmente ya eres. ¿Y qué pasa? Es que en realidad, cuando tú estás trabajando en modo Lean, en cualquiera de las fases que implican el desarrollo de un servicio o producto, el desafío no es meter la pata o evitar equivocarte. El desafío es poder responder rápido
tanto a esos posibles errores como a los cambios y levantarte rápido para poder continuar iterando. Decidir tan tarde como sea posible. Tercer principio Lean. ¿A qué se refiere? Acá, ¿qué nos pasó? Como era Lean, partimos con un lenguaje, ¿ya? Y con bosquejos a mano, y queríamos cambiar cosas, queríamos empezar como a profesionalizarlo, ¿ya? Y ¿en qué minuto hacer ese cambio? Y además, ¿era por los motivos correctos? ¿O era simplemente el gusto del desarrollador del momento, que quería el último lenguaje que había salido? Y acá lo que nos dice Lean cuando nos llama a poder decidir lo más tarde posible, nos dice que en realidad cuando estás en un mundo o en un espacio de incertidumbre, lo que tienes que hacer es juntar la mayor cantidad de información, exponiendo tu producto, tu servicio a los usuarios, y con esa información tú puedes después tomar una decisión mucho más acertada, porque de esa forma vas a decidir de acuerdo a lo que es más idóneo al problema que estás resolviendo, no a el gusto de alguien en particular. Y claro, lo cambiamos porque partimos en PHP, pero lo hicimos cuando teníamos suficiente información de hacia dónde nosotros queríamos ir y a quién le estábamos resolviendo un problema. Y bueno, por esta época también apareció Figma, porque antes de eso eran bosquejos a mano alzada, y ya después empezamos a usar otras herramientas que hacían mucho más amable el proceso de diseño. Cuarto principio, entregar valor tan rápido como sea posible. Acá lo importante es que uno se fije qué quiere conseguir, entender hacia dónde quieres ir y cómo lo vas a medir. Y nosotros, ¿qué nos propusimos? Porque por la época había aparecido la famosa aplicación coreana, que todo el mundo quería copiarla y se inspiraba en ella. Entonces nosotros lo que nos propusimos fue que queríamos apoyar a los profesionales de la salud a poder evitar que la gente fuera a los centros asistenciales en masa, porque todos estornudábamos y queríamos ir al médico, y por lo tanto queríamos volcar eso en algo que te permitiera orientar a los pacientes a través del sitio web y pudiera contener. Ahora, nos propusimos algo más ambicioso, fue sacar eso en un día. Y para eso nos preguntamos qué es lo más simple y funcional que podemos lanzar hoy mismo. Y que considerara también que fuera amable con los usuarios, que esto permitiera que si te conectabas desde un dispositivo móvil, la experiencia fuera fluida, que tuviera un lenguaje simple, que realmente cumpliera el objetivo de comunicar y de contener en lugar de asustar, que era lo más difícil. Entonces, ¿qué hicimos? Ocupamos un Typeform incrustado en una página web. Para quienes no conocen, Typeform es una herramienta que permite hacer formularios, así como ocurre con el Google Forms, pero tiene una ventaja, es que te da un estilo, una experiencia mucho más rica que el Google Forms. De hecho, la experiencia móvil que brinda te hace parecer que estuvieras en una aplicación móvil. Es muy fluida, amable a la vista, y nada, pues, lanzamos con eso. Pero ¿qué pasa cuando tú estás pensando Lean y haces este tipo de cosas? En realidad te enfrentas a dos grandes oponentes, la perfección y las críticas. La perfección viene desde el mismo equipo. El equipo de diseño diciendo, pucha, es que la página no es tan rica, le falta más información. Detalles como por ejemplo el iconito que aparece en el Fab Icon de la página, o el nombre. Tuvimos que hacer una votación en el equipo para poder ponerle nombre al sitio. Y porque además está siempre esta tentación de que uno quiere hacer más, pero ¿por qué vamos a hacer tan poquito si en realidad podemos hacer más? ¿Ya? Pero hay que entender que cuando uno quiere hacer más, también tiene que testear más, tiene que validar más con los usuarios. Y no solamente con los usuarios, sino que también tecnológicamente.
pero siempre está ahí el bichito de que pucha, uno quiere hacer más. Y las críticas, porque nada, pues, ocurrió que recibimos comentarios como, por ejemplo, ¿en serio se enorgullecen de eso que acaban de hacer? Si es un formulario nomás. Oye, pero sí, ¿para qué le ponen tanto color si no tiene ninguna ciencia? Y resulta de que no tenía ninguna ciencia, pero funcionaba, era útil, había mucha gente que lo estaba utilizando. Y, y otra cosa que también es como un tip para aquellos que vienen del mundo del desarrollo, es que cuando uno quiere hacer cosas lean, o también cuando está en el mundo del diseño, tiene que olvidarse un poquito de que o es diseñador o que es desarrollador. ¿Por qué? Porque cuando tú te olvidas de que tienes el poder de crear algo desde cero, porque siempre los desarrolladores van a querer hacer algo desde cero, algo nuevo, cuando te olvidas de eso y empiezas a buscar herramientas que ya hagan algunas cosas, que estén medias listas, vas a poder pegotearlas, unirlas y crear un servicio o producto a partir de eso y lanzar antes. Porque lo que estás buscando es aprender antes, no hacer el producto o servicio perfecto de inmediato. Y pasa lo mismo desde el diseño. Seguramente habían otras maneras de hacer ese cuestionario mucho más atractivo, pero esto nos brindaba un MVP, y era lo que queríamos hacer. Por lo tanto, cuando aparezca Pepe Grillo que les dice, más, haz más, no está suficientemente lindo, no está suficientemente bien hecho, ¿ya? Y bien hecho, es decir, que sea algo robusto y que sea complejo. Cuando uno está en la senda de aplicar Lean, tienen que tener la convicción y tener la confianza de que están en el camino correcto. Así es que crean en eso y continúen adelante, que fue lo que nosotros hicimos. No dejamos que estas críticas nos deprimieran y continuamos. Porque mientras antes lanzamos, antes aprendemos. Y nosotros empezamos a aprender desde el momento que eso se puso en producción. Porque nos empezaron a llover los comentarios de todas partes. Había una pregunta, me acuerdo del cuestionario, que hablaba de si habías estado en un país en donde hubieran animales exóticos. Y había cosas que claramente de pronto no aplicaban tanto a nuestra realidad, pero como era lo que se estaba usando y que estaba respaldado por, en este caso, el ministerio, pasaron los días y claramente eso fue evolucionando. O sea, fueron quitando esas preguntas que ya bastaba con que hubieras andado en el bus, ya el transporte público, para que fuera probable de que si te sentías mal estuvieras enfermo o contagiado de COVID. Por lo tanto, ahí es cuando se provoca el aprendizaje, cuando tú lanzas, cuando estás recibiendo ese feedback directamente de quienes los están usando. Y por ejemplo, ¿qué nos pasó? Que estas son fotos reales, de hecho es el Slack de este desafío. Ocurrió que de pronto cuando teníamos decisiones que tomar y por ejemplo un compañero decía, oye, yo creo que mucha gente se va a conectar desde el teléfono. Otro compañero viene y le dice, oye, mira, según Analytics, el 80% viene de estos teléfonos y nos da las estadísticas. Esta información no la habríamos tenido si no hubiéramos estado en producción desde el primer día. Y no la hubiéramos tenido si es que no hubiéramos estado midiendo. Tomar decisiones con data real es lo que hace la diferencia. Y lo otro es que nosotros ocupamos herramientas que permiten entregar valor tempranamente. Como les mostré, ocupamos Typeform, pero también ocupamos el Google Data Studio. ¿Por qué? Porque nuestro triage empezó a evolucionar. Nos dimos cuenta de que en realidad había otro problema, y era que la información, había mucha información, lo que provocaba el efecto contrario, desinformación, porque estaba regada en distintos sitios. Y lo que empezamos a hacer fue que nuestro sitio empezó a mutar hacia un sitio informativo, donde dábamos recomendaciones si tenías, por ejemplo, adultos mayores en tu casa, niños pequeños, o algunos síntomas, ciertas recomendaciones de cómo cuidarte, y si tenías que acercarte a algún centro asistencial, los sitios donde había telemedicina, etc. Y otro de los problemas que teníamos es que todos los días el ministro salía hablando y dando las estadísticas, y como que uno mentalmente tenía que llevar la cuenta y te generaba esa sensación de ansiedad. Entonces lo que hicimos fue armar un dashboard donde teníamos la curva
e íbamos mostrando la información, alimentándola del sitio del ministerio. Y dimos un giro. Nos pasamos a médico a distancia. Porque, ¿qué pasaba? Luego que hacías el triage, entonces venía el tema de la información, pero venía la necesidad de pronto de contactarte con un profesional de la salud y no ir al centro asistencial. Entonces dijimos, hagamos esto un producto de telemedicina. Y decidimos dar esa vuelta. Y de nuevo, es fácil entusiasmarse y querer hacer más, porque a pesar de que están todos alineados en hacer algo lean, siempre está el bichito de querer hacer más. Y acá nos ocurrió que si el primer lanzamiento se demoró un día y los siguientes se demoraban menos de un día, para poder lanzar Médico a Distancia nos demoramos 2 semanas. ¿Qué nos pasó? Nos pasó que simplemente de haber querido hacer la videollamada y una caja de texto donde pudieran tomar notas los profesionales de la salud, el equipo se entusiasmó. Todos nos entusiasmamos. Entonces querían poner los típicos campos de fechas, horas, diagnóstico, motivo de la consulta y un montón de campos que además nosotros no teníamos a alguien que viniera del mundo de la salud que nos dijera qué colocar. Entonces entramos en una espiral de hacer un formulario súper complicado. Y cuando nos vimos en esta situación, volvimos al origen y fue, a ver, ¿qué es lo más elemental que necesitamos hacer? ¿Qué es lo que necesitamos testear? De hecho, nos pasó que volvimos a este tema de colocar solamente la caja y a otra cosa importante, salir a testear. ¿Por qué no salir a testear? Si podíamos llegar y teníamos voluntarios, médicos que se habían ofrecido voluntariamente en esa época, marzo, muchos profesionales de la salud se estaban ofreciendo en las redes sociales para hacer consultas gratuitas para que la gente evitara ir a los centros asistenciales. Lo que nosotros hicimos fue reclutar personas que estaban ofreciendo esas consultas gratuitas y ofrecerles que usaran esta plataforma. Entonces, podíamos testear incluso antes de lanzar. Y lo que hicimos fue decir, oye, aunque sean personas conocidas que tengan esta necesidad, salgamos a hacerlo. Y lo hicimos y volvimos a preguntarnos, ¿qué es lo más elemental que necesitamos testear? ¿Qué es lo más elemental que necesitamos implementar? Y esto pasa a pesar de que uno se defina los objetivos claramente. Por ejemplo, nosotros dijimos, queremos aumentar el uso de telemedicina, queremos mejorar la salud del paciente, disminuir el costo de las consultas, queremos aumentar el número de personas atendidas, y nos pusimos métricas concretas. Pero a pesar de eso, uno vuelve a las viejas costumbres, porque es la manera como siempre te empujan a trabajar o como te orientan a trabajar. Y esto es pensar de una manera distinta. Y lo otro que nos pasa es que nos aferramos a los viejos amores. Nosotros habíamos tomado la decisión de pasarnos a un servicio de telemedicina, pero el equipo, todos estaban trabajando no solamente en eso, sino que seguían manteniendo el triage, que seguía cambiando todos los días. Entonces, el esfuerzo de mantención era alto. Segundo, habíamos hecho un API para desarrolladores, porque el otro problema que había era la falta de data de calidad. Entonces, ese dashboard que teníamos de las estadísticas del ministerio y que todos los que querían usar esa data tenían que hacer scrapping a los sitios o a mano descargar la data, nosotros hicimos un API. Entonces, seguíamos manteniendo el API. Segundo. Tercero, seguíamos manteniendo el dashboard. Y resulta que habíamos tomado la decisión de hacer un servicio de telemedicina. Entonces, ¿por qué seguir manteniendo lo anterior y no tomar la decisión que teníamos que tomar? Que era, bajemos lo otro y enfoquemos todos los esfuerzos en esto, porque además ya habían salido muchísimos sitios de triage que permitían hacer lo mismo. Quinto principio, delegar la responsabilidad en el equipo y respetar a las personas. Cuando el MIT empezó a investigar por qué Toyota era tan exitoso, se dio cuenta de que iba más allá de la tecnología que utilizaban y de los procedimientos que tenían. Se dieron cuenta que la clave del éxito de ellos estaba en empoderar al equipo de trabajo, en hacer que la mejora continua viniera desde la gente. Y eso para nosotros fue lo que hizo la gran diferencia en este desafío.
¿Por qué? Porque al final, cuando el equipo está empoderado, son ellos mismos los que toman decisiones rápidamente, porque no tienen que ir a preguntarle a nadie más. No está este tema de ir a preguntarle al jefe y al que sí, y al que sí. Ellos deciden. El único momento en donde me piden autorización es cuando hay que aumentar el costo del servidor donde está viviendo la videollamada. Y lo hacen en realidad a pesar de que les digo de que ellos tienen un rango de dinero donde se pueden mover. Pero ellos tienen ese superpoder, pueden decidir. Además, en el equipo todos se respetan y se valoran, todos están ahí porque quieren contribuir y quieren aprender. Lo otro bonito es que acá no hay solo un líder. Desde que esto partió en marzo hasta la fecha, hay otra cosa interesante. Nosotros trabajamos en esto solo a punta de días viernes. Nosotros en la empresa tenemos el día viernes reservado para hacer innovación. Este producto nació, luego el MVP de médico a distancia se demoró 12 viernes. Ese es todo el tiempo que teníamos disponible. Y durante todo este tiempo, desde mayo más o menos, que fue cuando nació Médico a Distancia a la fecha, ha tenido distintos líderes de producto, distintos líderes de técnicos, distintos líderes de experiencia. Y esto ha provocado de que todos aprendan a liderar, la responsabilidad y el liderazgo va rotando, ha generado que el equipo sea capaz de mantener una comunicación asíncrona real, porque hay compañeros que si tienen tiempo libre en la semana hacen algo y dejan eso para visibilidad del resto del equipo. Y esto sigue fluyendo. Hoy en día tenemos 3 iniciativas que dependen de Médico a Distancia. Estamos haciendo cosas como administración de manera autónoma por las comunidades, el tema de pruebas de carga del sistema, hacer demos también, que tú puedas llegar a inscribirte y hacer una demo, como probar tu comunidad y tu plataforma sin tener que configurar más allá, y hacer cambios en la plataforma de videollamada que la cambiaron de servidor porque era medio lenteja donde estaba alojado y lo movieron a otra parte. El sexto principio que ocupamos tiene que ver con construir con integridad y con calidad desde el comienzo. Y la integridad se refiere, por un lado, a conceptual, y es que las necesidades que tú estás plasmando desde el diseño tienen que ser coherentes con las funcionalidades que estás implementando. Es decir, existe armonía. Yo diría que este es uno de los más difíciles, porque, por ejemplo, nos pasó que cuando más personas empezaron a sumarse, tuvimos como pantallas distintas, perdimos un poco esa armonía. Técnica, porque la arquitectura responde a esas necesidades y va evolucionando, es mantenible, es evolutiva. Los que han leído acerca de agilidad sabrán que las arquitecturas evolutivas son como el software responde a lo que es la agilidad o cómo se implementa. Y de nuevo, lanzar rápido no implica lanzar con menos calidad. Al comienzo teníamos solamente pruebas manuales, después empezamos a automatizar. Y por último, la visión global, que es el último principio. Y esto yo diría que también es otro de los más difíciles, porque muchas veces a nosotros nos enseñan para optimizar para el local, no para el global. Uno cree que si mejora lo que uno está haciendo o lo que su equipo está haciendo, va a avanzar más. Y en realidad cuando tú desenfocas eso y miras el todo y analizas esto como sistema, te das cuenta de que necesitas ayudar a los otros equipos, a tus otros compañeros, para hacer que más rápido le llegue valor a tu usuario. Es fácil caer en la tentación de las capas o los silos, ¿ya? Pero mientras antes puedas desbloquear, más rápido se entrega valor al usuario. Nosotros tenemos un viernes una bala, y por ejemplo, ¿qué nos pasaba? Que nadie había invertido tiempo en hacer un onboarding amable para los compañeros, pero resulta de que si había algún compañero nuestro que quería sumarse a este desafío, se demoraba un viernes en configurar el ambiente en su computador. Entonces vino acá uno de nuestros compañeros, que fue Guillermo, y dijo, oye, voy a gastarme 3 viernes en hacer algo que permita que en minutos un nuevo desarrollador se pueda subir. Y luego de eso, si yo desbloqueo eso, voy a tener más avance. Fue así que armó un video que en 12 minutos le enseña a un desarrollador cómo levantar el ambiente, y además utilizó Docker Compose,
que permite a través de contenedores levantar localmente el servicio. ¿Qué conseguimos y qué aprendimos? Para ya ir cerrando, porque estamos en los descuentos. Primero, hicimos un desafío Lean, que en 20 días tuvimos más de 10.000 tests realizados. Mantuvimos informados a los pacientes, tuvimos más de 18.000 visitantes únicos los primeros 20 días. Dimos visibilidad en simple, usando herramientas existentes. Aportamos en fomentar la telemedicina. Difundimos el por qué teníamos que ir hacia esta modalidad, porque era bueno, y además generamos esta herramienta. Otra cosa importante, mantuvimos la mente ocupada. Créanme que para un equipo que está esperando que les den el ok de propuestas comerciales y que de pronto incluso cree que puede perder su trabajo en pandemia, con todos los problemas que eso trae, era muy importante. Acá no tengo tantas fotos de la época, pero aquí hay parte del equipo que inicialmente partió trabajando en esto. Generalmente éramos 2 o 3 los que estábamos siempre en esto, y generamos identidad. Ahí apareció la medusa doctora, que la medusa es el logo de nuestra empresa y que después le pusimos ahí el estetoscopio. Nos entrenamos y al día de hoy todos estos compañeros han contribuido de una u otra forma a mejorar lo que estamos haciendo. Hay 2 fundaciones que ocupan desde hace varios meses esta plataforma de manera gratuita. Sin ellos no habríamos tenido feedback temprano. Sin haber entregado esto a que usuarios lo utilizaran, no habríamos aprendido. Gracias por permitirme compartir nuestro trabajo. Muchísimas gracias, Liliana. Muy interesante.